En esta ocasión me gustaría hablaros sobre la renuncia o la repudiación de herencia. Es una materia muy complicada y jurídicamente compleja, que tiene bastantes resoluciones de distintos tipos y que se nos está planteando mucho en los despachos últimamente, porque desde la modificación de la ley de jurisdicción voluntaria existe la posibilidad de que no solo un tercero interpele a un heredero para saber si va a aceptar o no la herencia del difunto, sino que también lo hagan el resto de herederos. Y por lo tanto, en aquellas ocasiones en que muchas veces los herederos habían decidido no contestar o incluso ignoraban que eran herederos, se ven en la obligación de contestar. Esa obligación de contestar nos lleva a recibirlos en los despachos y nos dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que aceptar? ¿No tengo que aceptar? ¿Tengo que renunciar? ¿En qué casos hay que renunciar? Cada caso es completamente diferente, pero lo importante es tener a lo mejor unas ideas un poco claras sobre lo que supone una renuncia de herencia. Lo primero es saber cómo se puede hacer. El modo para hacer la renuncia de herencia es muy sencillo, se hace por vía notarial. Antiguamente también se podía hacer por vía judicial, pero ya solamente por vía notarial, y es simplemente manifestar la voluntad de no querer aceptar la herencia. ¿Qué supone? ¿Qué consecuencias tiene? Pues por un lado, se considera que la persona no ha poseído nunca. El hecho de no haber poseído nunca hace que jamás haya sido heredero. Y si no ha sido nunca heredero, los efectos de la herencia se retrotraen otra vez al momento del fallecimiento. Entonces, vuelve a comenzar, digamos, la posibilidad de que un tercero, que en principio no debería estar llamado a la herencia, pueda estar llamado por la renuncia de ese heredero primero. Esos casos que se suponen sencillos parece que están causando muchísimos problemas, porque la sustitución no siempre es automática. Hay casos, por ejemplo, en los que ya está establecido en el testamento. En aquellos casos en los que esté establecido en el testamento, el propio testador puede haber dicho qué se va a hacer o qué sustituciones se van a llevar a cabo en caso de renuncia. Pero son los menos. La mayoría de los casos en los testamentos dice en caso de incapacidad o en caso de fallecimiento, pero no dice en caso de renuncia, ¿vale? Entonces, las disposiciones legales que se van a aplicar en un caso o en otro son completamente diferentes. De manera que muchas veces, por ejemplo, un grupo de hermanos que saben que su padre tiene una deuda gorda, intentan renunciar todos ellos a una herencia para que no les afecte esa deuda, por ejemplo. Y lo que nos están dando cuenta es que por medio de esa renuncia lo que han conseguido es que sus hijos, o sea, los nietos, pasen a ser los que tengan la obligación de cubrir ese gasto o esa deuda. De manera que no siempre la renuncia es el mejor sistema, pero en muchos casos sí. Y además hay que tener en cuenta también que otra de las cosas que se está utilizando mucho actualmente y que está produciendo muchos problemas es que muchas de las personas que renuncian no renuncian a la herencia porque la herencia trajera deudas, sino que renuncian a la herencia porque ellos tienen deudas. Entonces la persona que tiene las deudas dice, bueno, si acepto esta herencia, lo único que voy a conseguir es que me la quiten mis deudores, por lo tanto, pues no la voy a aceptar. Bien, eso es una renuncia en fraude a acreedores, y entonces hay que tener en cuenta que tienen la posibilidad estos acreedores de solicitarle al juez que ellos acepten la herencia en nombre de ese heredero. Pero si hubiera un sobrante, ese heredero ya no lo podría coger, habría que pasar a los hipotéticos sustitutos. Hay otros casos también en los que no hay testamento. Entonces, en los casos en que no hay testamento, el propio testador no ha establecido sustituciones. Entonces, en ese caso, habría que acudir a las sustituciones básicas del Código Civil. Y como cada caso es específico, habría que estudiar cada caso en cada ocasión. Pero hay que tener claro también otra cosa. Si dentro de los tipos de renuncia que hay, básico sería una renuncia pura y simple, renuncias a todos los derechos que tuvieras sobre esa herencia, a todos los bienes, a todas las deudas también, o bien renunciar a favor de un tercero. Es decir, bueno, pues yo no acepto la herencia, pero voy a renunciar a favor de mi madre, o voy a renunciar a favor de mi prima, o voy a renunciar a favor de mi hijo. Entonces, en esos casos también aparece no un problema, pero sí que es verdad, algo que hay que tener en cuenta,
que es que se producen unos efectos fiscales diferentes. La renuncia hecha en los 6 primeros meses después del fallecimiento, pura y simple, es decir, yo no soy heredero ni quiero serlo, se entiende, bueno, pues que esa persona no tiene que pagar ningún impuesto, ¿vale? Sin embargo, si se renuncia a favor de una persona en concreto, ahí sí que hay que pagar un impuesto, porque en el fondo es una renuncia donde ya se entiende que ha habido una cierta aceptación. He aceptado para dártelo a ti, ¿eh? Entonces, como también tiene diferencias fiscales, es muy importante que todos estos temas de renuncia, antes de hacer cualquier cosa, acudan para ver qué situación específica es la suya y qué situación específica es y qué fórmula jurídica va a ser la más adecuada. Porque no hay que olvidar que hay otras posibilidades. Por ejemplo, la aceptación a beneficio de inventario. Es decir, si se conoce el inventario de esta persona que ha fallecido y lo que uno teme es que eso se confluya con los bienes propios y acabe uno pagando por las deudas del difunto, pues es probablemente muchísimo más sencillo hacer una aceptación a beneficio de inventario. Aún así, cada caso es único y concreto, pero mi idea es un poco dejar claro que la renuncia, a pesar de que pueda parecer lo más sencillo en un momento determinado, no siempre lo es. Bueno, muchísimas gracias por visitar nuestra página web. Si tienen cualquier duda, cualquier tema de herencias o de sucesiones, estaremos encantados de recibirles y de atenderles en Sánchez Garrido Abogados.